Hola, ¿cómo están mis niñas y mis niños? Espero que se encuentren muy bien y que estén trabajando con harto entusiasmo y alegría para aprender y podamos terminar este año exitosamente. Hoy vamos a trabajar en nuestras clases de ciencias naturales y ya vamos terminando con la unidad 2 que lleva por nombre los seres vivos de mi entorno. Vamos a leer el objetivo de nuestra clase de hoy, que es identificar qué necesitan las plantas para vivir. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores hemos aprendido sobre las necesidades de los animales y características también de los animales y incluyendo también en estas clases a los seres humanos? Hoy día vamos a aprender sobre estos otros seres vivos que son las plantas y vamos a ver qué es lo que las plantas necesitan para vivir. Vamos a recordar que en la clase anterior aprendimos que los animales necesitan para vivir alimento, ¿cierto? Esencial para poder nutrirse, para crecer. Necesitan agua para hidratarse, para beber agua, ¿cierto? Para asearnos. Todos los seres vivos necesitamos agua para poder vivir. También aire. El aire es fundamental también para que los seres vivos, animales y personas podamos vivir. Y también un refugio. ¿Se acuerdan que veíamos la importancia de lo que es tener un refugio para protegerse del frío, del calor, de los depredadores? También en la clase anterior aprendimos que los animales se clasifican según su alimentación, que es una forma de clasificar a los animales, según lo que comen. Recuerdan que vimos que existen animales que son carnívoros, como el león, el guepardo, el lagarto, ¿cierto? Que se alimentan solamente de carne. Muchos animales son carnívoros y que deben cazar a otros animales para poder alimentarse. También existen los animales herbívoros, como la cebra, ¿cierto? Los conejos, las jirafas y muchos otros más que se alimentan solamente de hierbas y vegetales. Y también vimos que existen los animales omnívoros que comen carnes, vegetales y granos, como por ejemplo las gallinas que comen gusanitos, bichitos, maíz, granitos, semillas que encuentran y pastos, ¿cierto? Y algunas ramitas. Entonces, omnívoros como las gallinas, los cerdos, como nosotros los seres humanos que somos omnívoros. Ya, entonces en la clase anterior aprendimos estas características de los animales, cómo se clasifican de acuerdo a su forma de alimentarse, carnívoros, herbívoros y omnívoros, y también de las necesidades para vivir, necesidad de alimentación, de agua, de aire y de un refugio. En nuestra clase de hoy vamos a ver qué necesitan las plantas para poder vivir. Les voy a pedir que vean atentamente este pequeño video y luego continuamos. Había una vez una pequeña semilla. ¡Esa soy yo! Que se escondió bajo la tierra sana y salva. La lluvia cayó y la regó. El sol brilló y le dio calor. Las raíces comenzaron a crecer y ayudaron a la pequeña planta dentro de la semilla a tomar el agua y absorber todo lo bueno que tiene el suelo, como los nutrientes. Pronto, un pequeño retoño comenzó a brotar de la pequeña semilla. ¡Lo estoy logrando! El pequeño brote se asomó por el suelo, extendió sus hojas y alargó su tallo hacia el sol. El pequeño brote se convirtió en un arbolito que
creció y creció y creció hasta convertirse en un gran árbol de maple, rodeado de plantas y otros árboles adultos. Y así se volvió parte de la vegetación del bosque. ¿Qué es lo que necesita una planta para volverse grande y fuerte? Muy bien, ¿les gustó el video? Ahora vamos a ver qué es lo que necesita una planta para poder volverse grande y fuerte. En el texto vamos a trabajar en la página 64 de nuestro texto de Ciencias Naturales y que lleva por título ¿Qué necesitan las plantas para vivir? Entonces aquí tenemos una actividad experimental en Explora. Dice, Isidora quiere saber cómo vive una planta. Entonces ella puso dos plantitas, la planta 1 y la planta 2. A la planta 1 le puso tierra para poder plantarla, la regó, ¿cierto?, con agüita y la puso en un lugar donde le llegara la luz del sol. Y miren qué hermosa está esta planta 1. A la planta número 2 le puso tierra, muy bien, para plantarla, pero no la regó y tampoco la puso donde le llegara luz solar. La puso en un lugar oscuro y miren la planta cómo está, seca, ¿cierto? Comenta. Número 1 dice, ¿qué necesita una planta para vivir? Puedes comentar tú, según lo que observaste en esta actividad, en este Explora. ¿Qué necesita una planta para vivir? ¿Qué le pasaría si no la riegan por mucho tiempo? Vamos a ver entonces qué necesitan las plantas para vivir. Agua, ¿cierto? Muy bien, la planta necesita agua para poder vivir. La planta también necesita aire. El aire es muy importante también para la planta, para que ella pueda vivir. Necesita luz solar. Súper importante la luz del sol para las plantas y también necesita la tierra. Como ustedes saben, la planta es un ser vivo, ¿cierto? Pero a diferencia de los animales y de los seres humanos, la planta no puede desplazarse para buscar su alimento. En cambio, nosotros, si tenemos hambre o necesidad de un alimento, podemos caminar e ir a buscarlo, ir a comprar un alimento. Los animales pueden cazar su alimento, atrapar el alimento o buscar su alimento en los árboles y donde se encuentra. Pero las plantas no pueden hacer eso porque no caminan. Entonces, ellas fabrican su alimento a partir de estos 4 elementos: del agua, del aire, del sol y de la tierra. Más adelante vamos a ver cómo utilizan estos 4 elementos para fabricar su alimento. Ahora veamos en la página 65 aparece este esquema donde también dice las plantas para vivir necesitan. Entonces acá dice que necesitan agua y aire y vemos a un niño regando las plantitas, ¿cierto?, que están al aire en el jardín. También necesitan luz solar, ¿cierto? Necesitan luz las plantas. Y tierra. ¿Qué obtienen las plantas del suelo? ¿Qué creen ustedes que las plantas obtienen del suelo? ¿Por qué creen ustedes que la tierra es importante para las plantas? Las plantas obtienen del suelo nutrientes y minerales. Ustedes se han fijado que cuando ponemos una plantita en un macetero o en el jardín, nosotros, las mamás y las abuelitas o los papás, que también hay papás y hombres que les encantan los jardines, procuramos de que la tierra sea una tierra buena, tierra de hoja, ¿cierto? Que tenga nutrientes. Por ejemplo, ustedes saben cómo se hace el compost. Se pone en un lugar con tierra todas las cáscaras de los vegetales, todas las cáscaras que la mamá saca de la cocina cuando pela las papas, los tomates, las frutas y todos los restos de verdura, y se ponen ahí, y entonces estos se empiezan a descomponer y de ellos salen todos los nutrientes, los minerales que necesitan las plantas. Es como ponerle vitaminas al suelo para que las plantas puedan absorber estas vitaminas. ¿A ustedes les dan vitaminas para que estén sanos, para que crezcan bien?
Entonces las plantas también necesitan estas vitaminas que están en la tierra, que son nutrientes, que son naturales. Y eso es la importancia del suelo para las plantas. Yo les voy a pedir que observen este esquema y aquí les voy a explicar cómo las plantas utilizan estos 4 elementos para poder crear su alimento. La luz del sol contiene energía, ¿cierto? Nos da energía incluso a los seres humanos, a los animales y a las plantas también. Entonces la energía solar se mezcla con el aire y el aire contiene gases, ¿ya? Y un gas que contiene el aire que se llama dióxido de carbono, que para nosotros los seres humanos este gas es veneno, nos hace enfermar, es un veneno para nosotros el dióxido de carbono. Pero en cambio para las plantas lo usan para producir su alimento. Cuando las plantas absorben del aire este dióxido de carbono a través de sus hojitas, lo procesan, ¿cierto? Y comienzan a fabricar su alimento con la luz del sol y el dióxido de carbono. Luego la planta, también a través de las hojas, libera otro gas que se llama oxígeno. Y este oxígeno es el que nosotros necesitamos para vivir. ¿Se fijan la importancia de las plantas para nosotros? Si no hubieran plantas en el planeta, nosotros no tendríamos oxígeno, porque ellas lo producen. Al absorber el dióxido de carbono, purifican el aire y nos entregan oxígeno para que nosotros podamos respirar. Por eso es tan importante cuidar las plantas. Plantar es muy importante, es sembrar una semilla, plantar un árbol, porque nuestro planeta cada día tiene menos plantas, menos árboles. Ustedes saben que las grandes industrias utilizan los árboles para la madera, para el papel y para muchos otros elementos más. Entonces, cada vez que cortan un árbol, nos están exponiendo a que tengamos menos oxígeno, a que el planeta esté más contaminado. Por eso hay que cuidar tanto a las plantas. Y ojo, también debemos cuidar mucho los cuadernos, porque las hojas el papel se hace de los árboles. Entonces cuando nosotros desperdiciamos el papel, lo que estamos haciendo también es matando a un árbol, porque vamos a necesitar más papel para poder escribir o utilizarlo en nuestras actividades. Así que también debemos reciclar para salvar a los árboles. ¿Ya? Ahora continuamos. Entonces, continuamos con estos elementos que las plantas utilizan para fabricar su alimento. El dióxido de carbono, el sol, ¿cierto? El dióxido de carbono está en el aire y lo transforman en oxígeno para nosotros. Cuando regamos la planta con agua, el agua se mezcla con la tierra y ahí la planta a través de la raíz absorbe los nutrientes minerales que están en la tierra. Ahí con el agua, entonces la planta puede absorber estos minerales y llevarlo por el tallo hacia todas sus ramitas y sus flores y sus frutos. Entonces, la energía del sol junto con el aire y el dióxido de carbono, además del agua y la tierra, permiten que la planta pueda fabricar su alimento y pueda crecer y pueda nutrirse. ¿Ya? Así es que ahí tenemos los 4 elementos que las plantas necesitan para poder vivir. Muy bien, ya estamos llegando al final de nuestra clase y para resumir un poquito lo que hemos aprendido hoy, vemos que estos elementos son los que una planta necesita para poder vivir. Aire, acuérdense que el aire tiene gases, uno se llama dióxido de carbono, que es el aire, el gas malo, que la planta transforma en oxígeno, ya al absorberlo por sus hojitas, luego lo libera como oxígeno para que nosotros podamos respirar. El sol, la luz del sol que tiene energía y permite que la planta pueda fabricar su alimento. El agua, que al mezclarse con la tierra permite que la planta absorba todos los nutrientes que están en la tierra. Muy bien, mis niños, hemos llegado... Les dejo el cuaderno de actividades para que trabajen en la página 34, ya en casita. Y ahora sí, hemos llegado al final de nuestra clase.
Gracias por su atención y no se olviden de enviar las evidencias para ver cómo están avanzando.